Hola, hola chicos, sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda y aquí les cuento relatos sobrenaturales todos los días. Si por casualidad caíste en paracaídas aquí y todavía no me conoces, también cuento relatos más cortos en mi TikTok y en mi Instagram. Y esas redes sociales están aquí abajo en la descripción del video para que me sigas. Si por casualidad tienes algún relato sobrenatural para enviarme, los relatos deben ser enviados al correo electrónico que también está aquí abajo en la descripción del video. Bueno, como los que me siguen ya saben, no me gusta andar con rodeos en la introducción, así que vamos directo a los relatos de hoy. Pero antes, no olvides suscribirte aquí en el canal en caso de que todavía no estés suscrito. Dale like a este video ahora al inicio, de hacer hype al video si te aparece esa opción. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Bueno, ahora sí, avisos dados, vamos a nuestro primer relato de esta colección de hoy. La mujer ensangrentada. Hola Fer, ¿todo bien? Puedes llamarme Mariana. Aunque ese es un nombre ficticio que elegí para proteger mi identidad. Tengo 26 años y trabajo como cajera en una gasolinera que está estratégicamente ubicada justo a la entrada de un pequeño pueblo en el interior. Prefiero no mencionar el nombre exacto del lugar porque es relativamente conocido en la región y sinceramente no quiero que la gente empiece a hacer una peregrinación hasta allá o algo así por lo que voy a relatar. Sé que puede parecer exagerado, pero después de que escuches mi historia entenderás mi preocupación. El lugar donde trabajo es generalmente muy tranquilo, ¿sabes? Incluso durante la madrugada, cuando el movimiento disminuye considerablemente, nunca hemos tenido problemas serios de seguridad ni situaciones realmente peligrosas. Recibimos bastantes camioneros que hacen la ruta entre estados, algunas parejas enamoradas viajando en carro, aprovechando la carretera vacía de la noche. Y a veces, muy de vez en cuando, para ser honesta, algunos borrachos volviendo de fiestas en ciudades vecinas. Pero nada que realmente se salga del patrón normal de una gasolinera del interior, ¿entiendes? Nada que se acerque al nivel de extrañeza y terror de lo que te voy a contar ahora. Hasta aquella noche específica, al menos, todo era previsible y monótono. Era un viernes como cualquier otro, de esos que piensas que va a ser solo otro turno aburrido por pasar. Estaba cubriendo el turno de madrugada de un compañero de trabajo que se había enfermado durante el día. Creo que fue alguna intoxicación alimentaria, había comido un sándwich sospechoso en el almuerzo. Hacía un frío absolutamente terrible aquella noche, de esos que cortan la piel y te hacen arrepentirte de haber salido de casa. El viento soplaba helado y constante, y casi no pasaba ningún carro por la carretera. Era el tipo de noche muerta que todo trabajador de gasolinera conoce bien. Esas horas que parecen arrastrarse infinitamente mientras cuentan los minutos para que termine el turno. Cerca de la 1:30 de la mañana, más o menos, yo estaba ahí dentro de la pequeña tienda de conveniencia de la gasolinera junto con Paulo, que trabajaba como despachador, y también con Daniel, que es el guardia de seguridad del establecimiento. Los tres estábamos intentando pasar el tiempo conversando sobre tonterías absolutas. Equipos de fútbol, chismes del pueblo, quejas sobre el salario, esas cosas triviales que usamos para ahuyentar el sueño que insiste en pesar en los párpados durante la madrugada. Paulo estaba contando una historia graciosa sobre su perro cuando, de repente, escuchamos un ruido viniendo de afuera. Era un sonido inconfundible de alguien corriendo descalzo en el suelo mojado de la gasolinera, ese ruido característico de pies desnudos golpeando rápidamente el asfalto húmedo. El sonido era desesperado, apresurado, como si la persona estuviera huyendo de algo terrible. Antes de que cualquiera de nosotros tuviera tiempo de reaccionar adecuadamente o siquiera procesar lo que estaba pasando, la puerta de vidrio de la tienda se abrió con una fuerza brutal, golpeando contra la pared con un estruendo que nos hizo saltar del susto. Una mujer entró corriendo desesperadamente, gritando pidiendo socorro con una voz ronca y quebrada, implorando ayuda de una manera que helaba la sangre. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! Él me va a matar. ¡Ayúdenme! Ella gritaba esas palabras repetidamente, casi sin poder respirar bien entre una frase y otra. Pude observarla rápidamente, grabando cada detalle en mi memoria de forma casi fotográfica. Debía tener aproximadamente unos 30 y tantos años, tal vez 35, difícil precisar exactamente. Recuerdo perfectamente hasta hoy cada característica de ella como si la escena estuviera congelada en mi mente. Era delgada, tenía cabellos largos que le caían hasta la mitad de la espalda, completamente desordenados y enredados como si hubiera pasado por una pelea física violenta o corrido por mucho tiempo entre matorrales cerrados. Pero lo más absolutamente impactante, lo que realmente hizo que mi corazón se detuviera por un segundo, era el estado general de ella. La ropa que vestía, una blusa de color rojo y un jean oscuro, estaba totalmente ensangrentada. No eran solo algunas manchas o salpicaduras, era sangre por todos lados. Había sangre fresca en su cara, escurriendo por la frente y las mejillas,
manchando completamente los brazos desnudos, empapando la blusa al punto de gotear en el suelo, y las piernas también estaban cubiertas de rojo. Ella temblaba violentamente, de forma incontrolable, como si acabara de huir de algo verdaderamente horrible, algo que yo ni siquiera podía imaginar que podría ser. Sus ojos estaban muy abiertos de puro terror, un tipo de miedo primitivo y visceral que raramente se ve en la vida real. Era la mirada de alguien que acababa de encarar la muerte de frente. Yo simplemente me congelé en el lugar donde estaba, mi cuerpo negándose a obedecer mis comandos mentales. Paulo dio instintivamente un paso largo hacia atrás, visiblemente asustado y sin saber cómo reaccionar. Daniel, siendo el guardia de seguridad y probablemente más acostumbrado a situaciones de emergencia, intentó valientemente acercarse a ella con las manos levantadas en un gesto apaciguador, hablando en tono calmado para intentar tranquilizarla. Pero la mujer estaba en completo pánico. No parecía ni registrar bien nuestra presencia. Solo repetía frenéticamente, con la voz cada vez más desesperada y aguda. Él me va a agarrar. Él viene detrás de mí. Ayúdeme, por favor. No lo dejen agarrarme. Antes de que pudiéramos hacer algo concreto para ayudarla, antes de que pudiéramos siquiera preguntar quién la estaba persiguiendo o llamar a la policía, ella salió corriendo desesperadamente hacia el fondo de la tienda, directo al baño de mujeres que quedaba ahí al lado, justo después del pasillo de las bebidas refrigeradas. Escuchamos el sonido fuerte de la puerta del baño cerrándose con fuerza, como si se hubiera lanzado adentro y rápidamente se hubiera cerrado con llave para protegerse de quien fuera que la estuviera persiguiendo. Los tres nos quedamos parados por algunos segundos, todavía procesando lo que acababa de suceder tan rápidamente. Entonces, recuperando la compostura, fuimos tras ella, claro. No íbamos a simplemente dejar a una mujer ensangrentada y aterrorizada sola en el baño. Nos quedamos afuera de la puerta cerrada, tocando suavemente pero insistentemente, preguntando con voces preocupadas si estaba bien, intentando convencerla de que saliera de ahí, prometiendo repetidamente que nadie le haría ningún daño, que estábamos ahí para protegerla, que íbamos a llamar a la policía y a una ambulancia. Daniel continuó hablándole por varios minutos, usando su mejor tono reconfortante de guardia de seguridad entrenado, pero no obtuvimos absolutamente ninguna respuesta. Ningún sonido venía desde dentro del baño, ningún llanto, ningún movimiento, nada. Solo silencio absoluto y perturbador. Después de aproximadamente unos 10 minutos tocando y llamando sin obtener ninguna reacción, Daniel tomó la decisión de abrir la puerta usando la llave de repuesto a la que todos los empleados tienen acceso para emergencias exactamente como esa. Destrabó cuidadosamente la puerta, la empujó despacio y entonces todos miramos adentro esperando encontrar a la mujer encogida en algún rincón, tal vez desmayada, tal vez escondida. Y Fer, ahí fue cuando llegó el verdadero shock de la noche. El baño estaba completamente, absolutamente vacío. No había nadie adentro. Ningún alma viva. Y más perturbador aún, no había ni una gota de sangre en ningún lado, ni en el suelo de cerámica blanca, ni en el lavamanos, ni en las paredes. Ninguna marca de manos ensangrentadas, ningún rastro de huellas rojas. El baño estaba impecablemente limpio, como si acabara de ser higienizado. Era como si aquella mujer desesperada y cubierta de sangre literalmente nunca hubiera entrado ahí, como si simplemente se hubiera disuelto en el aire. Los tres nos quedamos ahí parados, mirándonos en completo silencio, como sin poder procesar ni entender qué diablos acababa de pasar. Nuestra lógica y razón simplemente no podían explicar ello. Llegamos incluso a considerar, intentando desesperadamente encontrar una explicación racional, que tal vez ella había logrado salir por una de las ventanas del baño mientras estábamos afuera de la puerta. Pero cuando examinamos las ventanas más de cerca notamos que eran demasiado pequeñas para que pasara un adulto. Eran esas ventanas altas y estrechas tipo basculante. Además, todas tenían rejas de hierro soldadas por fuera por cuestiones de seguridad. Literalmente nadie, ni la persona más delgada del mundo, podría pasar por ese espacio minúsculo con rejas. En ese momento, todavía intentando encontrar alguna explicación lógica que mantuviera nuestra cordura mental intacta, decidimos revisar las cámaras de seguridad de la gasolinera. El sistema de vigilancia graba absolutamente todas las 24 horas y la tienda de conveniencia tiene una cámara bien posicionada en la entrada principal, con ángulo perfecto para capturar a quien entra y sale. Fuimos rápidamente a la pequeña sala del fondo donde están instalados los monitores de seguridad, ya esperando ansiosamente ver la grabación de la escena de ella entrando completamente desesperada y ensangrentada, gritando pidiendo socorro. Queríamos tener esa confirmación visual, esa prueba de que no nos estábamos volviendo locos colectivamente. Pero Fer, te lo juro por todo lo que es más sagrado, cuando vimos la grabación ella simplemente no aparecía, nada. Absolutamente nada además de nosotros tres. La grabación mostraba solo a nosotros tres dentro de la tienda, conversando normalmente y luego de repente reaccionando a algo invisible, mirando fijamente a la nada absoluta,
como si estuviéramos viendo algo que la cámara no podía captar. Mostraba la puerta de vidrio abriéndose sola violentamente, como si algo o alguien realmente hubiera entrado con fuerza, pero ese algo era completamente invisible en la filmación. No había absolutamente ninguna figura humana, ninguna sombra, ninguna distorsión visual, solo la puerta abriéndose aparentemente sola. La grabación luego mostraba a los tres mirando hacia un punto específico del espacio vacío, claramente siguiendo con los ojos el movimiento de algo que se movía por la tienda, nuestras cabezas girando en sincronía como si estuviéramos siguiendo a alguien con la mirada. Nos mostraba yendo rápidamente hasta el baño después, tocando la puerta cerrada, hablando con el vacío como si hubiera alguien adentro escuchándonos. Desde el punto de vista de la cámara de seguridad parecíamos tres personas completamente locas, teniendo un brote psicótico colectivo, hablando solos, reaccionando a alucinaciones compartidas. Si alguien viera esa grabación sin contexto, sin saber lo que realmente pasó, con seguridad llamaría a un psiquiatra para evaluarnos. Incluso nos reímos nerviosamente e incómodamente de la situación después de ver la grabación por tercera vez seguida, intentando procesar esa imposibilidad. Pero era una risa sin gracia, de esas que sueltas cuando estás genuinamente perturbado, pero no sabes cómo expresar ese sentimiento adecuadamente. Porque lo más absolutamente bizarro, lo que realmente no tenía ningún sentido, es que incluso después de ver la grabación que claramente no mostraba nada, los tres todavía recordábamos a la mujer con una claridad cristalina y perfecta. Cada detalle estaba grabado en nuestras memorias como si hubiera pasado hace 5 minutos. Yo recordaba perfectamente el color exacto de su blusa. Era un rojo vivo, pero estaba tan empapada y oscurecida por la sangre que parecía casi marrón en algunas partes. Recordaba sus ojos muy abiertos de puro miedo y desesperación, las pupilas dilatadas, el blanco de los ojos con venitas reventadas. Recordaba sus gritos, el tono exacto de la voz ronca y quebrada, las palabras específicas que gritaba. Recordaba la sangre goteando en el suelo limpio de la tienda mientras corría. Paulo recordaba su cabello escurrido y mojado, con pequeñas ramas y hojas atrapadas entre los mechones. Daniel recordaba sus manos temblando cuando pasó corriendo cerca de él. Todos teníamos recuerdos vívidos y consistentes de la misma mujer, de los mismos detalles. Aceptaron las hamburguesas con gratitud genuina en los ojos, agradecieron repetidamente con palabras cálidas, se sonrieron bastante entre sí comentando sobre la generosidad inesperada, e incluso hicieron algunas bromas ligeras sobre la coincidencia numérica perfecta de 3 personas y 3 hamburguesas. Conversaron ahí por algunos minutos agradables sobre la vida, sobre el trabajo de repartidor, sobre la espiritualidad, intercambiaron buenas energías. Después de esa conversación reconfortante, mi marido se despidió cordialmente de cada uno de ellos, les deseó buenas noches, se puso nuevamente el casco, montó en la moto y tomó finalmente el camino de regreso a casa, sintiéndose bien consigo mismo por haber hecho algo bueno. Y es exactamente aquí, Fer, donde la historia cambia completamente de tono y se transforma en algo absolutamente inexplicable y milagroso. Cuando ya estaba prácticamente en su calle, a pocos metros de distancia del garaje, pudiendo ya ver el portón de su residencia justo ahí adelante, la moto simplemente dejó de funcionar sin ningún aviso previo. Se apagó completamente así, de la nada absoluta, de forma totalmente inesperada. Y no era por falta de gasolina en el tanque porque acababa de recargar al inicio del turno, y tampoco era error en el tablero de instrumentos porque todo estaba funcionando normalmente segundos antes. Simplemente se apagó misteriosamente como si alguien hubiera cortado la energía de forma sobrenatural. Él se enojó instantáneamente y se frustró con la situación inconveniente. Intentó darle arranque nuevamente varias veces insistentemente. Maldijo bastante a la moto vieja que siempre daba problemas en las horas más inoportunas. Golpeó con la mano el tanque como si eso fuera a resolver mágicamente. Pero como ya estaba realmente muy cerca de casa, prácticamente en la puerta, decidió con buen sentido simplemente bajarse de la moto, ponerla en punto muerto y empujarla manualmente los últimos metros hasta dentro del garaje. Pensó que miraría con más calma y paciencia esa situación mecánica irritante al día siguiente durante la luz del día, cuando estuviera descansado y con herramientas adecuadas disponibles. Y fue exactamente esa decisión aparentemente simple y práctica de empujar la moto, en vez de insistir en hacerla funcionar, lo que literalmente le salvó la vida aquella madrugada. Segundos después, literalmente solo unos pocos segundos después de que se bajó de la moto y comenzó a empujarla por la calle, salió completamente descontrolado desde la oscuridad un carro a altísima velocidad, haciendo un ruido ensordecedor de motor acelerado, y golpeó con una fuerza brutal y destructiva directamente en el portón de hierro de la casa. El mismo portón exacto que él estaría abriendo en ese preciso momento si la moto estuviera funcionando perfectamente y siguiendo su rutina normal de llegar y guardar el vehículo.
Fue un estruendo absolutamente enorme que resonó por toda la calle silenciosa, despertando violentamente a todos los vecinos asustados que dormían profundamente. El ruido del metal aplastándose y del concreto quebrándose era aterrador. Los vecinos salieron apresuradamente de sus casas en pánico, algunos todavía en pijama, queriendo entender qué diablos había pasado. El carro quedó completamente destruido, totalmente aplastado por delante, con el capó doblado, los vidrios destrozados esparcidos por todos lados, humo saliendo del motor. Era una escena de destrucción total. El conductor responsable del accidente era un joven visiblemente borracho, que literalmente se había dormido al volante mientras conducía a alta velocidad por la calle residencial. Logró salir tambaleándose del vehículo destruido, todo ensangrentado con cortes en el rostro y en los brazos causados por los vidrios rotos, confuso y desorientado, sin entender bien dónde estaba, pero milagrosamente todavía vivo a pesar de la gravedad del impacto. Podría fácilmente haber muerto en el violento choque. En ese preciso momento de puro shock, mi marido simplemente se quedó completamente paralizado donde estaba, sosteniendo todavía la moto parada. Todo su cuerpo se llenó instantáneamente de escalofrío de la cabeza a los pies, con esa sensación inconfundible de piel de gallina, todos los pelitos del brazo erizados. Las piernas quedaron débiles y temblorosas. Lo único que pudo procesar mentalmente en ese momento de adrenalina pura fue la percepción cristalina de que aquello había sido una protección divina extraordinaria, una protección sobrenatural clara. Si hubiera estado encima de la moto en esa posición, o peor, bajándose de ella para abrir el portón exactamente donde el carro golpeó con toda su fuerza, ciertamente habría resultado gravemente herido o incluso muerto aplastado entre el carro y el portón de metal. Y fue ahí, en ese momento cargado de emoción y percepción espiritual intensa, en medio del caos de la escena del accidente con vecinos gritando y el joven borracho gimiendo de dolor, que surgió de la nada un olor extremadamente fuerte e inconfundible a cigarro. No era cigarro común de marca conocida. Era ese olor característico y marcado a cigarro de hoja, de los usados en trabajos espirituales. El olor era tan fuerte y presente que parecía que alguien invisible estaba fumando justo a su lado, soplando el humo directamente hacia él. Ahí, en ese instante de claridad absoluta, ya no tenía ninguna duda en la mente. Alguna entidad espiritual poderosa, probablemente Exo, que había sido mencionado y agradecido por los trabajadores de la encrucijada, lo había protegido activamente en ese momento crucial. Había hecho que la moto se detuviera misteriosamente para salvarlo de un destino terrible. Y hasta los días de hoy, tantos años después de ese acontecimiento extraordinario, él vincula directa y firmemente ese milagroso salvamento a las 3 hamburguesas que generosamente ofreció a esas 3 personas que estaban trabajando espiritualmente en la encrucijada. Cree con absoluta convicción que fue un intercambio energético. Hizo una buena acción desinteresada, ofreció alimento a quienes estaban sirviendo a las entidades y recibió en retorno inmediato la protección que salvó su vida. Accedado, ser recibido multiplicado. En esa época de ese acontecimiento yo todavía no lo conocía personalmente. Nuestros caminos todavía no se habían cruzado. Pero después de que ya nos estábamos conociendo mejor, saliendo en serio y construyendo una relación más profunda, él me contó esta historia increíble con un brillo especial y emocionado en los ojos, de la manera en que las personas cuentan cuando realmente creen profundamente en lo que están diciendo. No era solo una historia interesante para él, era algo que marcó profundamente su vida y su percepción sobre el mundo espiritual. Y hasta hoy, siempre que el tema de la protección espiritual o de un salvamento surge en alguna conversación, recuerda ese acontecimiento específico con mucho cariño, gratitud y respeto. Nosotros no somos practicantes de ninguna religión de matriz africana como Umbanda o Candomblé. No frecuentamos casas de culto, pero respetamos profunda y genuinamente todas esas tradiciones espirituales. En especial mi marido, que tiene un respeto especial y una gratitud eterna por el extraordinario salvamento que tuvo en aquella madrugada. Él siempre dice que no necesita necesariamente pertenecer a una religión para reconocer y agradecer cuando algo más grande te protege. Desde ese día, siempre que pasa por una encrucijada, especialmente de madrugada, mentalmente agradece y pide protección. A veces incluso deja una monedita o enciende una vela cuando puede como forma de gratitud. Bueno, Fer, ese fue el relato increíble que quería compartir contigo y con todos los que siguen tu trabajo maravilloso. Espero mucho que leas esta historia y que tú y todos tus suscriptores la disfruten y se emocionen tanto como nosotros nos emocionamos al vivirla y luego al recordarla. Un gran beso cariñoso para ti y continúa con ese trabajo tan lindo de dar voz a las historias de las personas. El cuarto 17. Hola Fer y también a todos los que siguen el canal con tanto cariño y dedicación. Me llamo Janaína, tengo 33 años hoy.
y hasta el año pasado trabajaba como atendente de habitación en un hotel de tamaño mediano ubicado en la región metropolitana de San Paulo. Cuando digo que trabajaba en la parte interna del establecimiento, quiero dejar claro que no era en la recepción tratando directamente con el check-in y check-out de los huéspedes, sino en los bastidores en el día a día operacional del hotel. Mi función específica era básicamente llevar pedidos de servicio de habitación hasta los huéspedes, reponer los minibares con bebidas y snacks y ayudar ocasionalmente en el arreglo de las habitaciones cuando había demanda extra. Era todo bastante rutinario y previsible, a pesar de las inevitables situaciones inusuales y a veces embarazosas que ese tipo de ambiente de trabajo proporciona. Cualquier persona que haya trabajado en hotel sabe exactamente de qué estoy hablando. Así específicamente el turno de la noche, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ese periodo en que la mayoría de las personas está durmiendo y el mundo parece más silencioso e introspectivo. Y aún con el cansancio acumulado que ese tipo de horario naturalmente causa en el cuerpo y la mente, genuinamente me gustaba mi trabajo. El ambiente nocturno del hotel era particularmente silencioso y tranquilo, sin la agitación y el estrés del turno diurno. El equipo de noche era pequeño, compuesto por solo algunas personas cuidadosamente seleccionadas, y todos eran extremadamente respetuosos entre sí, creando un clima de trabajo agradable y colaborativo. Pero lo que sucedió en una madrugada específica de miércoles cambió completa e irreversiblemente mi vida entera y mi forma de ver y entender el mundo espiritual que existe paralelamente a nuestro mundo físico. Desde entonces, desde aquella noche aterradora, simplemente no puedo pasar ni cerca de ese lugar sin sentir una opresión sofocante en el pecho, una ansiedad incontrolable, sudor frío en la frente y taquicardia. Es una reacción física involuntaria que mi cuerpo desarrolló como mecanismo de protección, un trauma profundo que quedó grabado en cada célula de mi ser. Era aproximadamente las 3 de la mañana, esa hora siniestra que muchos llaman la hora muerta o la hora de las almas, cuando dicen que el velo entre nuestro mundo y el mundo espiritual se vuelve más fino y permeable. Yo estaba sentada cómodamente en la pequeña cocineta de los empleados, que quedaba en el fondo del hotel lejos de las habitaciones de los huéspedes, tomando tranquilamente un café caliente para ahuyentar el sueño que insistía en pesar en los párpados, cuando el intercomunicador interno sonó con ese sonido estridente característico que siempre me hacía saltar un poco del susto. Era la habitación número 17, solicitando servicio de habitación. La voz del otro lado era femenina, suave, pero con un tono levemente urgente, pidiendo específicamente un refresco frío y 2 vasos de vidrio. Encontré inmediatamente un poco extraño e inusual ese pedido en ese horario específico, pues tenía casi absoluta certeza de que esa noche, según el control riguroso mantenido por la recepción que había consultado algunas horas antes, durante mi ronda de revisión, la habitación de C7 estaba oficialmente desocupada y esperando limpieza profunda programada para la mañana siguiente. La última pareja que se había hospedado ahí había hecho el check-out cerca de la medianoche, algunas horas antes, y según el protocolo estándar del hotel, ningún nuevo huésped sería puesto en esa habitación específica hasta que el equipo de limpieza matutino hiciera la higienización completa y el arreglo adecuado. Pero como no era realmente mi papel cuestionar o verificar meticulosamente los registros de la recepción, siendo mi función simplemente atender prontamente los pedidos que llegaban, pensé racionalmente que podría haber algún error en el sistema o que tal vez un nuevo huésped había hecho check-in de último momento y simplemente no fui informada adecuadamente. Entonces agarré una bandeja de plata, coloqué cuidadosamente exactamente lo que fue solicitado por la voz femenina del intercomunicador, un refresco frío directo del refrigerador y 2 vasos de vidrio limpios y relucientes, y fui caminando por el pasillo silencioso y levemente mal iluminado hasta la habitación 17. Les pido que guarden bien esa información específica de que claramente escuché una voz femenina bien definida en el intercomunicador pidiendo esos elementos. Es decir, inequívocamente había una persona real ahí dentro de esa habitación haciendo ese pedido. No era mi imaginación ni interferencia de otra habitación. Escuché perfectamente la voz, las palabras, la entonación. Cuando finalmente llegué frente a la puerta de la habitación 17, me detuve un segundo para respirar y prepararme para la atención profesional. Y entonces toqué educadamente en la puerta de madera 3 veces seguidas, esperando escuchar un "puede pasar" o pasos acercándose para abrir. Pero para mi sorpresa, nadie respondió verbalmente. Ningún sonido vino desde adentro. Sin embargo, algo llamó inmediatamente mi atención. La luz del pequeño balcón exterior estaba encendida, brillando a través de la cortina semicerrada, lo que normalmente indicaba que había alguien despierto en la habitación.
Toqué nuevamente en la puerta, un poco más fuerte esta vez para asegurarme de ser escuchada. Y fue entonces cuando algo absolutamente bizarro ocurrió. La puerta simplemente se abrió sola, lentamente, crujiendo levemente en las bisagras, como si una mano invisible estuviera gentilmente girando la manija y empujando la madera. Mi primer impulso visceral e instintivo fue obviamente dar media vuelta inmediatamente y salir corriendo de ahí, cada fibra de mi ser gritando que algo estaba profundamente mal en esa situación. Pero algo inexplicable, alguna fuerza que no puedo nombrar adecuadamente, me empujó psicológicamente hacia adentro de esa habitación. No fue un empujón físico que pudiera sentir en la espalda o en los hombros, sino un empujón psicológico y magnético irresistible. ¿Sabes cuando sientes que algo te atrae poderosamente sin ninguna explicación lógica o racional? Cuando tu cuerpo simplemente obedece un comando que no vino de tu mente consciente, fue exactamente eso lo que me pasó en ese momento. Era como un llamado silencioso, pero absolutamente imposible de ignorar, una fuerza invisible jalándome hacia adentro como un imán atrae el metal. Adentro de la habitación 17, la iluminación estaba deliberadamente baja y difusa, creando sombras extrañas en las paredes que parecían moverse sutilmente cuando no las mirabas directamente. El aire acondicionado estaba al máximo, haciendo un ruido constante de motor y soplando aire helado que dejaba la temperatura del ambiente casi congelante, formando incluso una leve neblina de condensación en el aire. Y entonces estaba ese olor absolutamente peculiar y perturbador que invadió mis narinas apenas entré. Era un aroma a flores marchitas y en descomposición mezclado con algo indefinible que simplemente no puedo explicar ni comparar con nada que haya conocido antes. Era dulce pero al mismo tiempo putrefacto, como perfume caro derramado sobre algo en descomposición. Me revolvía el estómago de manera incómoda. Y fue entonces cuando la vi por primera vez. Había una mujer sentada completamente inmóvil en el borde de la cama king size, con cabellos largos y oscuros que caían en cascada, cubriendo completamente su rostro como una cortina negra impenetrable. Lloraba en voz baja, haciendo esos suaves y entrecortados sonidos de sollozo que escuchas cuando alguien está intentando contener la emoción pero no puede. Estaba semidesnuda, su cuerpo pálido cubierto solo por una delgada sábana de color blanco, envuelta flojamente alrededor del torso, dejando los hombros y la espalda expuestos. Su piel era tan blanca que parecía casi translúcida bajo la débil luz de la habitación. Mi mente racional inmediatamente intentó encontrar una explicación lógica y tranquilizadora para esa extraña escena. Pensé que tal vez era alguien que había logrado entrar ahí sin pasar por la recepción oficial, tal vez una trabajadora sexual que usaba el hotel para encuentros clandestinos, o tal vez una huésped confundida que había entrado en la habitación equivocada bajo influencia del alcohol o drogas. Ese tipo de cosas sucedía ocasionalmente en hoteles, especialmente durante la madrugada cuando las personas están cansadas o alteradas. Entonces, intentando mantener mi compostura profesional, me acerqué a ella despacio y cuidadosamente y pregunté con voz suave y preocupada: Señorita, ¿está bien? ¿Necesita alguna ayuda? Fue cuando ella finalmente levantó lentamente el rostro cubierto de cabellos y me miró directamente a los ojos por primera vez. Y te juro solemnemente por todo lo que es más sagrado en este mundo, por Dios, por mi familia, por mi propia vida, que los ojos de aquella mujer eran demasiado profundos para ser humanos normales. Eran como pozos oscuros sin fondo visible, como agujeros negros que absorben toda la luz y toda esperanza. Cuando miré dentro de esos ojos, sentí como si ella estuviera mirando no solo hacia mí, sino literalmente hacia adentro de mí, viendo a través de las capas de mi piel, de mis huesos, de mi alma, leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada recuerdo secreto que cargaba. Y antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que estaba viendo, antes de que mi cerebro tuviera tiempo de emitir el comando de correr desesperadamente, ella me empujó con una fuerza física absolutamente absurda y desproporcionada al tamaño delgado de su cuerpo. No fue un pequeño empujoncito suave, fue una fuerza brutal que me arrojó violentamente hacia atrás, haciendo que mi cuerpo cayera pesadamente de espaldas directo en la cama suave. Y la sensación que experimenté inmediatamente después de la caída fue extrañamente similar a un desmayo repentino, pero no era un desmayo común causado por bajada de presión o deshidratación. Fue algo completamente diferente y aterrador. Fue exactamente como caer vertiginosamente dentro de un sueño lúcido profundo, sumergirse en un espacio liminal entre lo real y lo irreal, entre la vigilia y el sueño, entre la vida y algo más allá. Todavía estaba técnicamente en la misma habitación 17,
La arquitectura y los muebles eran exactamente iguales a los que había visto segundos antes, pero simultáneamente la atmósfera era completamente diferente y alterada de una forma imposible de describir adecuadamente con palabras humanas. Las paredes de yeso parecían literalmente respirar como si fueran organismos vivos, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente como pulmones gigantescos. Las luces tenues ya no brillaban de forma constante y estable, sino que pulsaban irregularmente como llamas de velas antiguas, siendo sopladas por una brisa invisible, creando patrones hipnóticos de luz y sombra que danzaban por las superficies. Y ella todavía estaba ahí, esa presencia femenina, solo que ahora su comportamiento había cambiado radicalmente. Ahora sonreía. Una sonrisa absolutamente perturbadora que mezclaba simultáneamente deseo carnal intenso, dolor profundo y ancestral, y una locura completa y desconectada de la realidad. Comenzó a acercarse a mí lentamente, como un depredador que sabe que la presa no tiene a dónde huir, y comenzó a tocarme delicadamente en el cuerpo con dedos helados que parecían succionar el calor de mi piel en cada punto de contacto. Y lo más aterrador de todo es que extrañamente simplemente no podía reaccionar de ninguna forma. No podía mover ni un solo músculo voluntariamente. No podía gritar, ni empujar, ni intentar defenderme. Era como si mi cuerpo hubiera sido completamente paralizado por algún poder sobrenatural, como si mis nervios hubieran sido desconectados de mi cerebro. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo sentía absolutamente todo con una intensidad sensorial inexplicable y amplificada mucho más allá de lo normal. Cada toque, cada movimiento, cada respiración se sentía 10 veces, 100 veces más intensamente de lo que sería posible en condiciones normales. Era aterradoramente obvio para mi conciencia aprisionada que mi energía vital, mi esencia, estaba siendo activamente drenada y succionada por cada toque de esos dedos helados, por cada caricia de esas manos pálidas. Un tipo bizarro y perturbador de placer oscuro mezclado inextricablemente con miedo visceral y pánico absoluto. Era simultáneamente la sensación más horriblemente buena y terriblemente errónea que había experimentado en toda mi vida. Mi cuerpo traicionaba mi mente, respondiendo a los estímulos mientras mi conciencia gritaba desesperadamente para que aquello se detuviera de inmediato. Intenté desesperadamente mirar alrededor de la habitación distorsionada en busca de alguna lógica que pudiera anclar mi cordura mental, de alguna salida física de esa pesadilla viva. Y fue cuando mis ojos finalmente localizaron mi celular caído en el suelo frío de la habitación, la pantalla todavía débilmente iluminada. Usando toda la fuerza de voluntad que todavía poseía, toda la energía mental que quedaba en mi ser paralizado, logré extender la mano temblando violentamente y agarrar el aparato. Intenté enfocar mi visión turbia en la pantalla brillante para ver qué hora era, necesitando desesperadamente alguna referencia temporal para entender cuánto tiempo había pasado en ese estado alterado de conciencia. Ese momento eternamente largo, esa experiencia que parecía haber durado horas interminables, o tal vez incluso días enteros de tortura sensorial y drenaje energético, cuando finalmente logré procesar lo que los números luminosos de la pantalla mostraban, descubrí que habían pasado solo exactos 10 minutos cronológicos desde que entré en la habitación. Solo 10 minutos del tiempo físico externo, aunque subjetivamente parecía haber vivido una eternidad completa en ese estado. En el mismo instante exacto en que leí los números del reloj, como si esa acción de verificar el tiempo hubiera roto algún tipo de hechizo o encantamiento que me atrapaba, la mujer misteriosa simplemente desapareció instantáneamente como humo disipándose en el aire, como si nunca hubiera existido materialmente. La habitación entera quedó de repente oscura y silenciosa como una tumba. El aire acondicionado se había apagado solo, y yo, de repente y sin transición, desperté abruptamente, como si estuviera saliendo de una pesadilla profunda. Estaba acostada en la cama completamente sola, respirando pesadamente, rodeada por un silencio absoluto y opresivo. El refresco que había traído en la bandeja de plata todavía estaba ahí intacto, la botella todavía fría formando condensación, y la bandeja estaba caída en el suelo enmoquetado al lado de la cama como si hubiera sido derribada o olvidada. Sudaba frío intensamente, empapando mi ropa de trabajo. Mi corazón disparado latiendo tan fuerte que podía escuchar el pulso retumbando en los oídos. La boca completamente seca como si hubiera pasado días en el desierto, y todos los miembros del cuerpo temblando incontrolablemente como si tuviera hipotermia severa. Me levanté tambaleando peligrosamente de la cama. Las piernas débiles apenas podían sostener mi peso corporal, y salí tropezando de la habitación 17 de la forma más rápida que mi cuerpo debilitado permitía. Nadie en el hotel vio absolutamente nada anormal. Nadie escuchó ningún ruido proveniente de esa habitación durante esos 10 minutos. Para todos los efectos, yo simplemente había entrado en una habitación vacía para entregar un pedido fantasma y salido algunos minutos después visiblemente alterada.
Fui directamente tambaleando hasta el baño del vestuario de los empleados, me encerré dentro de una cabina y comencé inmediatamente a vomitar violentamente, expulsando todo lo que tenía en el estómago hasta que solo quedó bilis amarga. Me sentía completamente agotada física y mentalmente, como si literalmente hubiera corrido una maratón sin parar, cada músculo del cuerpo adolorido y pesado como plomo. Desde ahí mismo, todavía temblando y vomitando ocasionalmente, llamé a un taxi y fui directo a la sala de urgencias del hospital más cercano. Me medicaron según orientación médica, me pusieron sueros y medicamentos para la náusea, pero seguía sintiéndome absolutamente pésima. Al día siguiente, desperté en casa todavía más debilitada, con fiebre alta que llegaba a 39 grados, escalofríos intensos y dolores en absolutamente todo el cuerpo, como si hubiera sido golpeada brutalmente. Tuve que regresar al hospital nuevamente, donde hicieron varios análisis de sangre detallados, buscando infecciones, virus, bacterias, cualquier cosa que explicara mi estado. Pero sorprendentemente no salió absolutamente nada específico o concluyente en los resultados del laboratorio. Todos los marcadores estaban técnicamente dentro de la normalidad. No había evidencia de infección bacteriana o viral identificable. El médico que me atendió, claramente confundido con mis síntomas severos, pero sin causa aparente en los exámenes, sugirió que podría ser algún tipo de virus no identificado que todavía no había aparecido en los análisis, o tal vez una reacción severa al estrés emocional intenso, algo psicosomático. Pero yo sabía profundamente, con absoluta certeza en cada célula de mi ser, que aquello definitivamente não era simplesmente estresse psicológico ou ansiedade manifestando síntomas físicos. Essa mulher, essa entidade, essa presença na habitação 17, de alguma forma sobrenatural e aterradora, havia literalmente drenado e succionado algo essencial de dentro de mim. Havia roubado parte de minha energia vital, de minha essência espiritual, deixando meu corpo físico debilitado e enfermo como consequência direta. Después de aproximadamente 1 o 2 días enteros de repouso forçado en la cama, tomando vitaminas e intentando alimentar-me a pesar de la náusea constante, finalmente comecei a melhorar gradualmente. Era literalmente como se mi vitalidade roubada estuviera lentamente regressando e sendo restaurada à normalidade, mi cuerpo curándose de algo que la medicina convencional no podía diagnosticar ni tratar. Los dolores fueron disminuyendo, la fiebre bajó, la fuerza volvió poco a poco a mis músculos. Solo que incluso después de la recuperación física completa, quedé profunda y permanentemente traumatizada psicológicamente por lo que pasó en esa habitación maldita. Simplemente no pude continuar trabajando en ese hotel específico. Cada vez que pensaba en volver ahí, mi corazón se disparaba y mis manos sudaban frío. Fue cuando tomé la difícil decisión de renunciar al trabajo que tanto me gustaba, abandonando el equipo con quien había construido amistad y la estabilidad financiera que el trabajo proporcionaba. Hoy trabajo en un sector completamente diferente y alejado del área hotelera. Decidí conscientemente no continuar trabajando en hoteles o moteles, pues me quedé con mucho miedo genuino y racional de lo que puede habitar en esos lugares cargados de energía sexual y emocional intensa. Tengo absoluta certeza inquebrantable de que lo que estaba en esa habitación 17 era una entidad espiritual formada y alimentada por energía acumulada de lo que sucedía ahí cuando parejas o grupos se hospedaban para encuentros íntimos, porque era extremadamente común tener fiestas privadas y encuentros sexuales sucediendo en varias habitaciones de ese hotel, especialmente los fines de semana. Años y años de energía sexual intensa, lujuria, traición, deseo, placer y a veces incluso violencia y trauma, todo eso acumulándose y condensándose hasta crear algo vivo, algo que se alimenta de esas energías. Este fue mi relato completo y sincero, Fer. Espero mucho que leas esta historia y entiendas la seriedad y la verdad de lo que me sucedió. Un gran beso y muchas gracias por dar voz a experiencias como la mía que muchas veces son descartadas como imaginación o locura. Mira, yo soy la que agradece por confiar en nuestro canal y enviarnos tu historia. Un beso para ti. Bueno, ahora un relato más. El pasajero del último asiento. Hola, Fernanda. Mi nombre es Aline y ya te sigo hace bastante tiempo acompañando tu trabajo increíble con mucha dedicación y cariño. Hoy quiero contarte una historia que marcó profunda y permanentemente mi infancia de una forma que es difícil expresar adecuadamente en palabras. No porque haya vivido personalmente esa experiencia aterradora, sino porque escuché esa historia repetidas veces, incontables veces a lo largo de los años, siempre de la boca de mi propio padre.
Y lo más impresionante es que siempre la contaba exactamente de la misma manera, con las mismas palabras, los mismos detalles precisos, siempre serio y sin ningún tipo de exageración o dramatización innecesaria. Y siempre con esa mirada distante y pensativa característica de quien está recordando algo genuinamente vivido, algo que nunca pudo explicar completamente a través de la lógica y la razón, pero que sabe con absoluta certeza que ocurrió. Mi padre, Fernanda, fue conductor de autobús profesional por muchos y muchos años de su vida adulta. Trabajó dedicadamente en varias líneas diferentes a lo largo de su carrera, pasando por diversas rutas urbanas y rurales, conociendo cada calle y cada carretera de la región como la palma de su mano. Pero hubo una época específica, entre los años 2008 y 2013, un periodo de aproximadamente 5 años intensos, en que hacía una ruta particularmente rural y apartada del centro urbano, que pasaba serpenteando por fincas aisladas, pequeñas villas olvidadas por el progreso, y largas carreteras de tierra que parecían no tener fin. Era una línea extremadamente exigente físicamente y mentalmente desgastante, requiriendo muchas horas seguidas de concentración absoluta, conduciendo por terrenos irregulares, y por cuenta de la considerable distancia que necesitaba recorrer diariamente, solo conseguía devolver el autobús vacío de regreso al depósito de la empresa cerca de la medianoche, a veces incluso más tarde, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera. El cobrador que trabajaba en asociación con él durante esos turnos era un chico simpático y trabajador que vivía justamente en una de las paradas finales de esa ruta específica, justo al final del trayecto antes de volver. Entonces, después de dejar cuidadosamente a los últimos pasajeros cansados en sus destinos nocturnos, mi padre siempre, invariablemente, hacía todo el largo trayecto de regreso completamente solo, conduciendo en absoluto silencio por la madrugada cada vez más profunda, solo él y el ronroneo constante del motor diésel del viejo autobús. Era noche volviéndose madrugada propiamente dicha, ese periodo en que el mundo parece estar completamente dormido y te sientes la única persona despierta en el planeta, con solo los faros amarillentos del autobús cortando e iluminando débilmente la oscuridad densa y opresiva de las carreteras de tierra desiertas, sin iluminación pública, rodeadas de matorrales cerrados por ambos lados. Y fue exactamente en esa profunda y repetitiva soledad, en ese ritual diario de conducir solo por la oscuridad, que él comenzó gradualmente a notar algo definitivamente extraño e inexplicable sucediendo. Había un punto muy específico del trayecto de regreso donde absolutamente todo parecía cambiar sutilmente, donde la atmósfera se volvía diferente, más pesada, más cargada. Era justo después de hacer una curva particularmente larga y cerrada, donde había un enorme árbol de jamelao muy antiguo, probablemente centenario, con un tronco grueso y retorcido, y ramas gigantescas que se extendían casi cubriendo completamente parte considerable de la estrecha carretera de tierra con su copa densa y oscura, creando una especie de túnel vegetal sombrío. Él siempre decía, con esa convicción absoluta de quien sabe lo que vio, que literalmente cada vez que pasaba exactamente por debajo de ese árbol específico y atravesaba su sombra proyectada, tenía la fuerte e inconfundible impresión física de que alguien estaba subiendo al autobús en ese preciso momento, aunque obviamente no hubiera detenido el vehículo en ningún punto, aunque no hubiera absolutamente nadie visible en la carretera desierta. Podía sentir el autobús balancearse levemente como cuando alguien sube los escalones. Podía casi escuchar el sonido fantasma de pasos, pero nunca nada lo suficientemente concreto para tener certeza. Pero lo más genuinamente extraño y perturbador era lo que invariablemente venía justo después de esa sensación inicial. Comenzaba inmediatamente a sentir una energía extraña y pesada llenando el interior vacío del autobús, una presencia que no estaba ahí segundos antes. Y entonces, mientras continuaba conduciendo concentrado la carretera oscura por delante, en algún momento era solo mirar rápida y casualmente por el gran espejo retrovisor interno que está posicionado encima del conductor para vigilar a los pasajeros. Y entonces veía claramente una sombra oscura y humanoide sentada completamente inmóvil en el último asiento del fondo del autobús, justo en la fila trasera. Nunca conseguía distinguir claramente el rostro o las características específicas de esa figura sombría. Era como si estuviera hecha de oscuridad condensada, más oscura que la propia noche alrededor. Y nunca, en ninguna de las incontables veces que eso sucedió, escuchó ningún ruido de pasos caminando por el pasillo del autobús, ni el sonido metálico característico del torniquete girando cuando alguien pasa, ni ningún otro sonido que indicara movimiento físico real. Era solo una presencia oscura, silenciosa y completamente inmóvil que simplemente aparecía misteriosamente ahí sentada justo después de que pasaba por debajo del viejo árbol de jamelao.
Y esa sombra pasajera siempre, sin excepción, desaparecía completamente cuando el autobús se acercaba geográficamente a una empresa específica que quedaba algunos kilómetros adelante en la ruta. Una empresa grande de procesamiento y venta de mármol y granito que funcionaba ahí en la región hace décadas. Y era invariablemente en ese tramo específico de la carretera, cuando pasaba exactamente frente a los portones de esa empresa de piedras, que su padre escuchaba claramente el sonido del cordón de solicitud de parada siendo jalado. El chasquido seco y nítido del cordón era absolutamente claro e inconfundible, imposible de confundir con cualquier otro sonido mecánico del viejo autobús. Resonaba por el vehículo vacío con una claridad cristalina. Y ahí, a través del reflejo en el espejo retrovisor, observando atentamente esa imagen reflejada en la realidad, su padre veía que la sombra misteriosa instantáneamente desaparecía, se desvanecía completamente del último asiento, como si lo que fuera que estuviera ahí realmente hubiera bajado del autobús en ese punto específico, justo ahí frente a la empresa de mármol y granito, como si ese fuera su destino final, su parada habitual de descenso. Lo más curioso e intrigante de toda esa situación sobrenatural repetitiva es que eso no sucedía literalmente todas las noches sin excepción, pero sí con cierta regularidad previsible y consistente, al menos una vez por semana sin falta. A veces 2 o hasta 3 veces dependiendo de la semana, según el relato detallado de ella. Y durante los 5 largos años consecutivos en que fielmente hizo esa línea rural específica, en todo ese periodo veía repetidamente esa figura sombría aparecer, escuchaba nítidamente el sonido del cordón siendo jalado por manos invisibles y sentía esa presencia pesada y silenciosa ahí detrás de él en el autobús vacío, compartiendo ese espacio liminal entre el mundo físico y algo más allá. Y hay un detalle particularmente interesante y revelador sobre toda esa experiencia que su padre siempre se aseguraba de enfatizar cuando contaba la historia. Solo conseguía realmente ver la figura sombría si miraba específicamente a través del reflejo en el retrovisor, a través de esa imagen reflejada e invertida de la realidad. Cuando intentaba físicamente girar el cuello y la cabeza para mirar directamente con sus propios ojos hacia el fondo del autobús, queriendo confirmar visualmente lo que veía en el espejo, la presencia instantáneamente desaparecía, se desvanecía completamente como si nunca hubiera estado ahí, dejando solo los asientos vacíos y la oscuridad normal. Y por más increíble y sorprendente que pueda parecer para muchas personas que escucharían una historia así, su padre juraba que nunca, en ningún momento durante todos esos años de experiencias repetidas, sintió genuino miedo de esa presencia. Nunca sintió que estaba en peligro real o que había alguna intención malévola emanando de esa sombra silenciosa. Solía decirme con esa sabiduría simple pero profunda que solo las personas mayores y experimentadas logran expresar. Hija, hay cosas en este mundo y más allá de él que simplemente no son para entenderlas con la cabeza. Y hay almas perdidas por ahí que solo quieren seguir su camino, hacer el trayecto que siempre hicieron, repetir eternamente la rutina que conocían. Mientras no nos moleste, mientras no nos haga daño, simplemente la respetamos y la dejamos seguir. Esa filosofía suya de respeto y aceptación de lo inexplicable siempre me impresionó profundamente y moldeó mucho mi propia forma de ver el mundo espiritual. No intentaba combatir ni exorcizar esa presencia, no se asustaba ni se traumatizaba, simplemente aceptaba que compartía ese espacio temporal con algo que no comprendía totalmente, pero que parecía inofensivo. Bueno, el tiempo inevitablemente pasó como siempre pasa, las cosas cambiaron como siempre cambian, y eventualmente su padre fue transferido administrativamente por la empresa a otra línea completamente diferente, una ruta urbana más transitada e iluminada. Y desde entonces, desde que dejó esa carretera rural específica, nunca más vio ninguna sombra, nunca más experimentó esa presencia misteriosa, nunca más escuchó cordón fantasma siendo jalado. Pero recuerda perfectamente hasta los días de hoy, con todos los detalles preservados intactos en la memoria, al pasajero misterioso de Jamelao, que es exactamente así como él cariñosamente suele referirse a esa entidad cuando cuenta la historia a familia y amigos. Recuerdo vívidamente que él me contó esa historia completa por primera vez cuando finalmente yo tenía edad suficiente para comprender y procesar ese tipo de narrativa sobrenatural, sin quedarme excesivamente asustada ni tener pesadillas. Debía tener unos 10 o 11 años en esa época. Y esa historia específica me marcó profundamente de una forma que pocas otras historias lograron. Y a pesar de ser algo definitivamente sobrenatural y paranormal, algo que yo personalmente, lo confieso honestamente, tendría bastante miedo de experimentar si estuviera trabajando sola conduciendo un autobús vacío por la madrugada en carreteras desiertas, es paradójicamente una historia que para mí es extrañamente agradable y hasta reconfortante de escuchar y recordar. Hay algo de melancólico,
pero también de poético en esa imagen de un espíritu que continúa fielmente haciendo su trayecto habitual, tomando el mismo autobús, bajando en la misma parada, repitiendo eternamente la rutina que conocí en vida. Es triste cuando te detienes a pensar profundamente sobre las implicaciones, pero también hay algo curiosamente humano y familiar en todo eso. Este fue el relato que quería compartir contigo, Fernanda, una historia que forma parte de la historia de mi familia y que cargo conmigo desde la infancia. Espero que hayas disfrutado conocer al pasajero misterioso del Jamelao, tanto como yo disfruté finalmente poner esa historia por escrito y compartirla con más personas. Un gran beso cariñoso y muchas gracias por todo el trabajo maravilloso que haces dando voz a esas experiencias que muchas veces quedarían solo guardadas en la memoria de las familias. Y ahora vamos al último relato de esta colección, las apariciones de un vigilante nocturno. Hola Fernanda, aquí estoy escribiéndote una vez más para compartir otra historia fascinante y perturbadora. Soy muy tu fan dedicada y me encanta sinceramente la forma en que cuentas los relatos con tanto respeto y atención a los detalles, dando vida a las experiencias de las personas de una manera única y envolvente. Esta historia específica le pasó a mi propio padre y necesito pedirte respetuosamente que no reveles nuestros nombres completos ni detalles muy específicos que puedan identificar a nuestra familia, pues él todavía trabaja activamente en la misma estación ferroviaria hasta hoy, y revelar su identidad podría causarle problemas serios en el ambiente de trabajo. Sabes cómo pueden ser algunas personas con respecto a lo sobrenatural. Pero no hay ningún problema en mencionar nuestro estado de origen. Somos del Espíritu Santo, un estado hermoso y lleno de historia y también aparentemente lleno de misterios y apariciones. Entonces dejemos de darle vueltas y vamos directamente al relato propiamente dicho, porque sé que es eso lo que realmente interesa. A partir de ahora voy a escribir como si fuera mi padre contando directamente su propia experiencia, así que es su voz la que van a escuchar, son sus palabras, su perspectiva sobre todo lo que sucedió. Soy vigilante nocturno profesional hace muchos años. Es una profesión que elegí y que siempre tomé muy en serio a pesar de las dificultades y el cansancio que los turnos nocturnos causan en el cuerpo y la mente. Ya trabajé como vigilante nocturno en diversos lugares diferentes a lo largo de mi carrera, incluyendo una vez en una antigua usina abandonada que quedaba en las afueras de la ciudad, un lugar inmenso y decadente lleno de máquinas oxidadas y estructuras metálicas que crujían con el viento. Pero incluso en ese ambiente sombrío y aislado, incluso pasando noches enteras completamente solo en ese lugar que parecía sacado de una película de terror, nunca pasé por absolutamente ninguna experiencia sobrenatural o paranormal. Nunca vi sombras extrañas, nunca escuché sonidos inexplicables, nunca sentí esa sensación de estar siendo observado. Era solo yo, el silencio y ocasionalmente algún animal salvaje pasando por los escombros. Y para decirte la verdad completa y honesta, nunca fui una persona de creer mucho en esas cosas de fantasmas, espíritus, apariciones y fenómenos paranormales. Siempre fui bastante escéptico y racional sobre ese tipo de asuntos. Pensaba que eran historias exageradas, que la gente contaba para llamar la atención o explicar cosas que simplemente no entendían. Cuando alguien contaba una historia de fantasmas, internamente pensaba que era imaginación fértil, miedo a la oscuridad o tal vez alguna condición médica no diagnosticada causando alucinaciones. Era de los que necesitaba ver para creer, ¿sabes? Pero cuando comencé a trabajar específicamente como vigilante nocturno en una estación ferroviaria antigua que ya estaba completamente desactivada hace décadas, sin recibir más trenes ni pasajeros hace muchos y muchos años, mi perspectiva sobre el mundo espiritual cambió radicalmente y de forma irreversible. Inclusive, esa estación histórica hoy en día está oficialmente abierta al público visitante durante el día y se convirtió en un museo preservado dedicado a la historia ferroviaria de la región, recibiendo turistas, estudiantes en excursiones escolares y personas interesadas en la historia local. Pero durante la noche, cuando todos los visitantes se van y los portones son cerrados con llave, el lugar se transforma en algo completamente diferente, algo que muy pocas personas tienen la oportunidad o el valor de experimentar. Entonces, cuando fui designado para trabajar en ese lugar histórico pero aterrador como vigilante nocturno, responsable de garantizar que nadie invadiera o vandalizara el patrimonio durante las horas oscuras, pasé por muchas cosas absolutamente inexplicables que desafiaron completamente mi visión escéptica y racional del mundo. Todo comenzó literalmente apenas empecé a trabajar ahí, y las personas que trabajaban durante el día o que vivían en los alrededores siempre contaban persistentemente historias sobre cómo el lugar estaba embrujado, cómo espíritus vagaban por los rieles oxidados, cómo se escuchaban voces en los pasillos vacíos. Pero como ya expliqué anteriormente, nunca había realmente creído en ninguna de esas historias folclóricas, hasta que comenzó a pasarme directamente a mí, hasta que me convertí en parte de la historia en vez de solo un oyente escéptico. Ya había aproximadamente un mes que estaba trabajando ahí,
cumpliendo mi turno nocturno solitario todas las noches, familiarizándome con cada rincón de esa antigua estación, con sus crujidos naturales, sus sonidos normales, cuando algo definitivamente anormal comenzó. Fue en una noche particularmente silenciosa y sin viento, cuando hasta los grillos y otros insectos nocturnos parecían estar callados, que comencé a escuchar distintamente ruidos metálicos de cadena pesada arrastrándose por el suelo de piedra. Era un sonido inconfundible, ese arrastre característico de eslabones de metal crujiendo y golpeándose unos contra otros mientras algo o alguien los jalaba lentamente por el piso. Lo encontré extremadamente extraño e inmediatamente sospechoso, porque no había absolutamente ninguna razón lógica para que hubiera cadenas siendo arrastradas ahí en ese horario de la madrugada. Pero aún así, siguiendo mi entrenamiento y responsabilidad profesional, agarré rápidamente mi potente linterna de vigilante y fui decidido hacia el exterior de la estación principal, saliendo por las antiguas puertas que crujen fuerte, para investigar qué diablos estaba causando ese perturbador ruido. Genuinamente creía que debía ser algún invasor intentando robar algo. Tal vez arrancando cadenas de seguridad o alguna pieza de metal histórica para vender como chatarra. Solo que cuando finalmente llegué afuera, iluminando cuidadosamente cada rincón con el potente haz de la linterna, revisando detrás de las antiguas columnas y de los vagones oxidados que están expuestos como piezas de museo, no había absolutamente nada. Ningún invasor, ningún animal grande, ninguna cadena caída, nada que pudiera explicar ese sonido tan claro y nítido que había escuchado segundos antes. Y más perturbador aún, el ruido también paró completamente de la nada en el preciso momento en que salí por la puerta. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Y entonces noté algo aún más extraño y profundamente perturbador que me heló la sangre en las venas. No había ningún ruido de absolutamente nada a mi alrededor, ni los sonidos naturales normales de la mata densa que rodea la estación por todos lados, ni el canto de los grillos que normalmente es ensordecedor en esa región, ni el susurro de hojas secas con el viento, ni los silbidos nocturnos de los pájaros, ningún ruido de sapos o ranas del río cercano. Era un silencio absoluto, muerto, antinatural, como si todo ser vivo en un radio de kilómetros simplemente se hubiera congelado o desaparecido. Era el tipo de silencio opresivo que sientes físicamente en los oídos, que presiona tu tímpano. Encontré eso extremadamente extraño y confieso que me quedé visiblemente incómodo con esa atmósfera pesada y sofocante. Así que rápidamente volví adentro de la estación, a la pequeña sala específica que está reservada exclusivamente para los vigilantes nocturnos durante el turno, equipada con una silla vieja, una mesa simple y un calentador eléctrico para las noches frías de invierno. Solo que cuando finalmente llegué de vuelta allá dentro de la sala, cerré la puerta detrás de mí y respiré aliviado pensando que estaba seguro nuevamente. El ruido siniestro de cadena pesada siendo arrastrada comenzó nuevamente, solo que esta vez parecía venir desde adentro de la propia estación, resonando por los pasillos vacíos y las salas abandonadas. El problema real y la diferencia crucial en relación a la primera vez es que en esa oportunidad sentí clara e inconfundiblemente que algo invisible, pero presente, me comunicaba telepáticamente, directamente en mi mente sin usar palabras audibles, que me quedara exactamente donde estaba, que definitivamente no debía salir nuevamente afuera a investigar. Era una advertencia, una orden silenciosa pero firme. ¿Sabes esa sensación visceral que a veces tienes de que no debes hacer algo, aunque no entiendas racionalmente por qué? Era exactamente eso, pero multiplicado por 100. Una certeza absoluta implantada en mi mente de que salir nuevamente sería un grave error, tal vez incluso fatal. Entonces decidí sabiamente ignorar completamente ese perturbador episodio. No fui a revisar afuera, aunque mi curiosidad y mi sentido del deber gritaban que lo investigara. Me quedé sentado quieto en mi silla con el corazón latiendo acelerado. Y eventualmente el ruido simplemente cesó nuevamente y no volvió más en esa noche específica. Pasó como había llegado, misteriosamente. Bueno, en otra noche diferente, ya en otro turno algunos días después, cuando ya estaba intentando convencerme a mí mismo de que había imaginado todo, escuché distintamente un llanto angustiante de niño pequeño. No era un llanto normal de berrinche o hambre, era un llanto desesperado, sufrido, el tipo de llanto que te parte el corazón y te hace querer correr inmediatamente a ayudar.
A tese está nefficamente lui. E esse llanto de niño absolutamente desgarrador venía específicamente de la dirección del río, atravesando la mata oscura. Es obviamente muy extraño escuchar el llanto de niño viniendo de la mata cerrada a las 3 de la madrugada, ¿verdad? Cualquier persona con sentido común sabe que eso no tiene ningún sentido lógico. Entonces salí nuevamente al exterior del área techada, donde generalmente nos quedamos, con la linterna ya en la mano y el corazón disparado, listo para encontrar algún niño perdido que necesitara ayuda urgente. Solo que cuando salí e iluminé todo el área cuidadosamente, gritando para ver si alguien respondía, no había absolutamente nada nuevamente. Ningún niño, ningún adulto buscando a un niño, ninguna huella fresca en la tierra húmeda, ninguna rama quebrada indicando paso reciente. Y el llanto había cesado completamente en el momento en que abrí la puerta. En otra noche posterior, ya bastante perturbado con esas experiencias inexplicables y repetitivas, estaba conversando durante mi hora de descanso con un residente local muy anciano que había nacido y crecido en esa región y conocía profundamente toda la historia del lugar, todas las leyendas y los acontecimientos trágicos que marcaron esas tierras a lo largo de las décadas y siglos. Él, percibiendo mi genuino interés y tal vez mi visible incomodidad, me contó con esa voz ronca de quien carga muchas historias que en ese terreno donde la estación fue construida había sido enterrada irregularmente mucha gente anónima que venía de la ciudad grande a esa región del interior buscando una vida mejor, oportunidades de trabajo, soñando con nuevos comienzos. Y que trágicamente a veces esas personas terminaban muriendo durante el difícil viaje o poco después de llegar por enfermedad, accidente, violencia, hambre y terminaban siendo enterradas rápidamente y sin ceremonia apropiada justo debajo de la plataforma de la estación o en los terrenos adyacentes, en fosas poco profundas y sin marcar, porque en esa época no había recursos ni interés en transportar cuerpos de vuelta a las ciudades de origen o localizar familiares distantes. Eran básicamente descartados ahí mismo como si fueran basura, sin nombre, sin lápida, sin oración, sin dignidad. Y también reveló algo aún más oscuro y perturbador, que hay esclavos enterrados en ese lugar también. Eso porque antes de que la estación fuera construida a finales del siglo XIX, esa área era parte de una gran hacienda que utilizaba trabajo esclavo intensivo. Y cuando los esclavos morían por agotamiento, enfermedad, castigos brutales o simplemente vejez prematura causada por condiciones inhumanas, eran enterrados apresuradamente ahí mismo en las tierras de la propiedad, generalmente en fosas colectivas, sin marcar, sin ningún registro de sus verdaderos nombres ni de dónde habían sido capturados en África. Sus historias, sus identidades, todo borrado y olvidado deliberadamente. Y bueno, en cuanto al persistente y angustiante llanto de niño que había escuchado, viniendo de la dirección del río, el viejo señor me contó que existe hasta una leyenda trágica y antigua muy conocida en el lugar, transmitida oralmente de generación en generación. Se cuenta que hace muchas décadas atrás, cuando la estación todavía funcionaba plenamente y recibía trenes diarios llenos de pasajeros y mercancías, había una mujer joven que estaba embarazada, probablemente de un embarazo no deseado fruto de violación o relación abusiva. Y cuando finalmente dio a luz al bebé en condiciones precarias y solitarias, en un momento de desesperación absoluta, locura posparto, o tal vez incluso posesión demoníaca según algunos contadores más religiosos de la historia, lanzó al recién nacido todavía vivo directamente al río caudaloso, ahogando intencionalmente a su propio hijo. Y por eso hasta hoy, según la creencia popular firmemente establecida en la región y repetida por generaciones, las personas que pasan por esa área durante la noche, especialmente cerca de la orilla del río o en los alrededores de la antigua estación, frecuentemente escuchan el llanto inconsolable del niño muerto y asocian directamente ese fenómeno sobrenatural a ese específico acontecimiento trágico. El espíritu del bebé inocente asesinado por su propia madre, supuestamente todavía vaga por ahí, llorando eternamente, buscando el regazo materno que lo rechazó tan brutalmente, buscando el amor que nunca recibió, atrapado en ese bucle temporal de sufrimiento. Muchas personas razonables pueden legítimamente preguntarse, después de escuchar todo esto, ¿cómo todavía consigo trabajar en ese lugar embrujado y cargado de tragedias? ¿Cómo no renuncié inmediatamente y busqué empleo en cualquier otro lugar menos perturbador? Pero soy católico practicante y devoto. Mi fe siempre fue mi base y mi refugio. Y después de todas esas experiencias aterradoras que viví y que finalmente me convencieron de la real existencia del mundo espiritual, busqué a mi sacerdote de confianza. Le conté todo lo que estaba sucediendo. Y él me orientó a hacer algunas oraciones específicas de protección, llevar conmigo objetos bendecidos, asperger
agua bendita en los rincones de la estación, y principalmente mantener mi fe firme y mi corazón puro. Y sorprendentemente, después de que comencé siguiendo rigurosamente esas prácticas espirituales de protección, todo eso simplemente paró completamente de sucederme. Las cadenas dejaron de arrastrarse, el llanto del niño no volvió a escucharse, la sensación de presencia invisible desapareció. Fue como si las entidades hubieran reconocido que yo estaba protegido y desistido de intentar asustarme o comunicarse conmigo. O tal vez las oraciones realmente trajeron paz a esas almas atormentadas, permitiéndoles finalmente descansar. También reconozco honestamente que puede ser el hecho significativo de que después de un tiempo trabajando ahí, aproximadamente unos 6 meses después de todos esos acontecimientos sobrenaturales, hubo una reorganización administrativa y conseguí una bienvenida transferencia para trabajar durante el periodo diurno en vez del turno nocturno. Ahora trabajo ahí durante las horas normales, cuando el museo está abierto al público, lidiando con visitantes, haciendo rondas de seguridad bajo la reconfortante luz del sol, y ya no veo absolutamente nada paranormal. Ningún fenómeno extraño sucede durante el día. Es como si los espíritus solo se manifestaran durante la oscuridad de la noche. Fernanda, ese fue el relato completo y honesto de la experiencia de mi padre, y tanto él como yo nos gustaría mucho saber qué crees que puede ser todo lo que él vivió. Él hasta hoy, incluso trabajando hoy durante el día cuando teóricamente es seguro, cuando voy a visitarlo en el trabajo o cuando paso por esa estación histórica ahora convertida en museo turístico, personalmente siento una energía extraña y pesada flotando en el aire, algo indefinible pero innegablemente presente. Es como si el lugar guardara memorias, guardara dolor, guardara las almas que nunca pudieron partir apropiadamente. Muchas gracias por contar el relato de mi padre y dar voz a esa experiencia que él cargó solo por tanto tiempo. Amo mucho acompañarte y te deseo todo el éxito del mundo a ti y a tu trabajo maravilloso. Inclusive tengo más relatos interesantes para enviarte si quieres y tienes interés en continuar contando nuestras historias. Quiero agradecer también a todos los que se quedaron hasta el final. Y si todavía no estás suscrito, ya te invito a suscribirte. Un gran beso y hasta el próximo video. Chao, chao.